Jueves 6 de junio en Telediario tenemos la información que usted necesita conocer. Comenzamos con nuestros titulares. Bienvenidos. Daniel Salcedo, implicado en las denuncias de irregularidades en la compra de insumos médicos, será trasladado a una casa de salud en Quito bajo estrictas medidas de seguridad. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, dijo que el control del vuelo en el que intentó huir de la justicia Daniel Salcedo es responsabilidad de la Dirección General de Aviación Civil. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional inició el tratamiento de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario. La deuda del Estado al Instituto de Seguridad Social ISPA, correspondiente a la actual administración, está cubierta. El ministro de Defensa confirmó que se cancelaron las pensiones de mayo. Del 10 al 12 de julio, médicos, odontólogos y enfermeros rendirán el examen de habilitación para el ejercicio profesional. En lo internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó sanciones contra cualquier funcionario de la Corte Penal Internacional que procese a tropas estadounidenses. Esta noche se tenía previsto el traslado de Daniel Salcedo a Quito, sin embargo, por una inestabilidad en su salud se suspendió esta diligencia. Nuestro compañero Luis Alfredo Zúñiga nos tiene más detalles. Luis, buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. A esta hora estamos en los exteriores del Hospital Guayaquil, en el puerto principal, en donde se tenía prevista el traslado de Daniel Salcedo Bonilla, vinculado en el caso de peculado por la venta de fundas para cadáveres durante la emergencia sanitaria en el Hospital IES Los Ceibos. Aquí, en este punto, hubo movimiento tanto de policías, de ambulancias y también vehículos para realizar este traslado. Sin embargo, hace pocos minutos se confirmó que se suspende el traslado. Para conocer los detalles al respecto de esta suspensión de última hora, tenemos aquí al comandante de la policía de la zona 8, Víctor Arauz. Muy buenas noches. Se da esto de última hora. ¿A qué se debió la suspensión del traslado de Daniel Salcedo? Tanto los médicos del hospital como del Ministerio de Salud determinaron que el paciente no tenía las condiciones que garantizaban su traslado hasta la ciudad de Quito. Presentó una inestabilidad y, como le digo, un viaje bastante complicado, por lo tanto se suspendió el traslado a la ciudad de Quito. Sin embargo, más temprano se conocía que tanto por un informe de Fiscalía como del Ministerio de Salud habían las condiciones. Al momento del traslado el paciente presentó inestabilidad en su salud, como le digo, y eso no garantiza el traslado hasta la ciudad de Quito. ¿Cuándo se podría reconsiderar esta decisión? Entiendo que los médicos el día de mañana lo tratarán y el momento que el alta den de aquí al hospital, den el alta, con toda seguridad se iniciará nuevamente el operativo de traslado. Tomando en cuenta el estado de salud del paciente y también la resolución del juez, ¿iría a la cárcel 4 o a otra casa de salud en Quito? De momento la orden del juez es a la cárcel 4 de Quito y es lo que nosotros vamos a dar cumplimiento, el momento que las condiciones de salud del paciente así lo permitan. Como ya lo mencionaba, pero solo para reiterarlo, se está dando todo el soporte y resguardo policial para también asegurar la vida de este investigado. Aquí hay el resguardo policial y el contingente policial desde un instante, desde un inicio, que garantizó todos los procesos de fiscalía, todos los procesos de captura, y mientras el paciente permanezca aquí, nosotros estaremos pendientes hasta su traslado a la ciudad de Quito. Muchísimas gracias. Como escuchamos y repetimos, se suspendió de último momento el traslado de Daniel Salcedo Bonilla, vinculado en el caso por peculado en la venta de fundas para cadáveres en el Hospital del IES Los Ceibos. Además, hay una investigación previa sobre esta persona, sobre el presunto delito de fraude procesal en el marco del viaje que hizo hasta Perú de manera ilegal en una avioneta, la cual también fue accidentada, motivo del cual también se encuentra en esta casa de salud para recuperarse y dio positivo para COVID-19. Más temprano aquí también estuvieron familiares de Salcedo Bonilla y su defensa que rechazaban este traslado. Como lo escuchamos, se va a volver a valorar el estado de salud del paciente, del investigado Daniel Salcedo Bonilla, para determinar una futura fecha para su traslado a la ciudad de Quito. Es lo que podemos informar hasta el momento desde los exteriores del Hospital Guayaquil. Ustedes como hacen estudios. Muy buenas noches. Gracias por tu informe, Luis. Y seguimos hablando de este tema. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, afirmó que la responsabilidad del control del vuelo en el que intentó huir de la justicia Daniel Salcedo es de la Dirección de Aviación Civil y que las Fuerzas Armadas actúan como un regulador de segundo orden.
Al rompecabezas sobre el intento de huida de Daniel Salcedo para evadir la justicia por supuestos sobreprecios en la compra de insumos para el IES y que terminó en un accidente aéreo en el Perú, todavía le faltan piezas por descubrir. Una de ellas es la legalidad del vuelo. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, deslindó el control de las Fuerzas Armadas sobre ese viaje. Que los radares de la aviación civil registran y sale con todos los procedimientos legales que corresponde a un vuelo legal realizado por esta aeronave. Dijo que hay 2 sistemas de cobertura y protección del espacio aéreo y que el primero son los radares de la aviación civil. Hay comunicación con la torre de control. Para poder salir tiene plan de vuelo. Está la nómina de quienes van a salir, la matrícula de la aeronave, la bandera del Ecuador. Es decir, toda la identificación que corresponde. Por consiguiente, que sea clandestino o no, es objeto de otra investigación. Que en segundo orden se encuentran las Fuerzas Armadas. Actúan sobre vuelos no identificados. No registrados, que no tienen denominación precisa. Entonces, ahí se pone la acción y puede intervenir. En el presente caso salió con todas las regulaciones. No obstante, se puede hacer un seguimiento de lo que corresponda dentro de aviación civil. La aviación civil explica que la aeronave con matrícula ecuatoriana cumplió el plan de vuelo que presentó en la ruta Guayaquil-Isla Puná. En la lista de ocupantes del piloto Franklin Lara y los pasajeros Alfredo Espinosa, César Rodríguez, Abraham Muñoz, Andrés Alcíbar y Jocelyn Mieles, pero no consta el nombre de Daniel Salcedo. Se indaga una posible falsificación de identidad. En ningún momento esta avioneta ni pidió permiso ni tenía permiso para trasladarse hacia el Perú. Hay una entidad que es la Dirección de Aviación Civil, que tiene una competencia en unas cosas, hay otras competencias que tienen que ver con otros esquemas de seguridad que tiene el país. Aseguró que en esta etapa de investigaciones aún no se puede determinar las responsabilidades. Por ahora yo creo que es apresurado tratar de determinar o hacer un juicio de valor a priori respecto de qué institución pudo o no pudo haber estado cumpliendo sus responsabilidades. Yo pienso que hay que dejar que las investigaciones avancen. La avioneta que se accidentó en Tumbes, en Perú, es de propiedad de Alfredo Adún, empresario cercano al expresidente Abdalá Bucaram. La Fiscalía allanó las oficinas de la compañía aérea desde donde salió Daniel Salcedo. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Analistas consultados concuerdan que sin una adecuada coordinación y colaboración entre las instituciones de justicia y otras entidades relacionadas a este campo será inútil todo esfuerzo para sancionar a los corruptos. Plantean que tanto la Fiscalía como la Corte Nacional de Justicia no pueden trabajar por andariveles distintos. Los últimos casos detectados de corrupción son, sin dudarlo, la comidilla de líderes de opinión, analistas y de gran parte de la sociedad ecuatoriana. Por un lado se destaca el trabajo de la Fiscalía y de la Policía Nacional, y por otro, no faltan los cuestionamientos a las decisiones judiciales que deben ser, a juicio de los críticos, la cereza en el pastel del trabajo investigativo de fiscales y de la tarea de los agentes policiales cuando se dan capturas de sospechosos de actos ilícitos. Sobre este punto, para el analista político César Coronel Garcés, la mediatización de la justicia genera distorsión en los ciudadanos sobre la manera en cómo se percibe el trabajo de jueces. Mucho cuidado con el rol que tienen los medios de comunicación, los líderes de opinión, las redes sociales, porque muchas veces líderes de opinión, redes sociales, periodistas suelen dictar sentencia antes de cumplir el debido proceso. Y cuidado que el juez sentencie en contra de lo que han dicho aquellos líderes de opinión, líderes políticos o periodistas. Eso no quita, acota la integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, Sobeida Aragundi, que se analice el proceder de ciertos operadores de justicia que actúan con temor o sobre afinidades, intereses o cálculos políticos. Estamos en una crisis moral, en una crisis de valores realmente, una crisis endémica heredada por gobiernos anteriores que hicieron de la justicia un arma propicia para la impunidad. Javier Ceballos, Ecuador TV. Diana Salazar se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en alcanzar el cargo de fiscal general en los 23 años de vida institucional del Ministerio Público. En el último año lideró procesos en donde se vinculó al exmandatario Rafael Correa y emprendió varias investigaciones por actos de corrupción durante la emergencia sanitaria. Enseguida, un recuento.
La imbabureña Lady Diana Salazar es funcionaria de la Fiscalía por más de 18 años. Lideró la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. A su cargo estuvo el caso FIFA Gate, en donde se procesó bajo el delito de lavado de activos al ex titular de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga. La tesis de Fiscalía ha sido aceptada. La Fiscalía ha cumplido con su trabajo, hoy ha sido ratificada por los señores jueces. Además, con sus investigaciones vinculó al ex vicepresidente Jorge Glass en el caso Odebrecht, donde se reveló un entramado de corrupción para la adjudicación de contratos a la constructora brasileña en 5 proyectos estratégicos que se efectuaron en el país, a través de sobornos que superaron los 33 millones de dólares. Este proceso concluyó con una sentencia condenatoria de 6 años por asociación ilícita. Por su trabajo, en 2018 fue designada directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, desde donde rastreó delitos financieros. En el caso de los hermanos Alvarado, en los meses anteriores se remitió ya un reporte de operaciones inusuales e injustificadas. Está ya en poder de Fiscalía. Además, consiguió que Telconet, compañía de Tomislav Topic, devuelva al Estado recursos económicos entregados por Odebrecht. Tras varios meses de acciones y gestiones, se ha conseguido el compromiso por escrito por parte del señor Marion Tomislav Topic Granados de consignar al Estado ecuatoriano el valor de 13.5 millones de dólares. Como titular en la Fiscalía General emprendió varias investigaciones, entre ellas el caso Sobornos, donde develó una estructura delincuencial liderada por el expresidente Rafael Correa y quien a través de sus ministros recaudó dineros a cambio de contratos con el Estado ecuatoriano. Actualmente hay una sentencia en primera instancia de 8 años. En los últimos días, Diana Salazar conformó una fuerza de tarea multidisciplinaria, encargada de investigar más de 50 casos de corrupción en la adquisición de insumos médicos durante la emergencia sanitaria. Figuras como el exmandatario Abdalá Bucaram, el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, Daniel Salcedo, Daniel Mendoza, entre otras, son parte de los diversos procesos que actualmente emprende la Fiscalía. Olga Velasco, Ecuador TV. Y este jueves estaba previsto que se desarrolle en la Corte Nacional de Justicia la audiencia en el caso de tráfico de influencias en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Sin embargo, se suspendió por no presentarse la defensa de Jorge O., uno de los procesados. La diligencia se realizará este viernes 12 de junio a las 10 de la mañana. La jueza Daniela Camacho convocó a la Defensoría Pública para que esté presente y participe en el caso de ser necesario. Alexandra Oclex es directora de esta secretaría y otros 4 funcionarios son investigados por irregularidades en la compra de kits alimenticios durante la emergencia sanitaria de COVID-19. Y como parte de las acciones de combate a la corrupción, el rector de la Universidad de Guayaquil, Roberto Pazley, cuestionó el accionar de la Administración de Justicia en varios casos sobre irregularidades de docentes denunciados y sancionados por el alma mater. Desde la academia se propone que el Pleno de la Corte Constitucional deje sin efecto el resultado de la sentencia que convierte a los jueces en imputables de delito de prevaricato sin poder ser sancionados ni sentenciados, además de la creación de juzgados especializados. Escuchemos más. Con jueces probos y de requisitos especiales para atender estos casos de acciones constitucionales y amparos, de manera profesional y no con la liberalidad dudosa y acomodaticia a intereses particulares como lo hacen en la actualidad determinados jueces que ignoran el verdadero alcance y aplicación de las normas del nuevo constitucionalismo. Esperemos, pues, ciudadanos, autoridades, que todos nos comprometamos en la lucha contra la corrupción. 20:13 y a propósito de este tema hacemos contacto vía Zoom con Ramiro García, presidente de la Federación Nacional de Abogados, para que exprese su punto de vista. Doctor, peculado, tráfico de influencias, reparto de empresas del Estado, redes delincuenciales organizadas, son algunos de los delitos que suenan en los últimos días y todo esto en medio de una emergencia sanitaria. ¿Cuál es su criterio de lo que está pasando en el país? Buenas noches. Buenas noches, un saludo para todos los televidentes. Esta epidemia, esta emergencia sanitaria nos ha mostrado la peor cara del Ecuador. Nos ha mostrado redes de corrupción que no son de ahora, que vienen operando desde hace más de una década. Los mismos contratistas que venían operando con el gobierno de Correa, al parecer,
contratando con el gobierno actual, cobijados bajo un manto de impunidad total, que gracias ahora a una acción que hay que reconocer decidida de parte del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General del Estado, se está develando esta trama de corrupción sobre temas en los que resultan especialmente sensibles. Mientras médicos, policías, militares, en primera línea, abogados, solamente en el gremio que yo represento, 160 colegas fallecieron en Guayaquil, muchos de ellos contagiados en audiencias a las que acudían para defender derechos. Mientras una serie de profesionales nos hemos jugado en primera línea, otros estaban haciendo negocios con la salud en tiempos de emergencia. Doctor, lo peor es que ningún sector se salva, personas particulares, funcionarios públicos, asambleístas. ¿Cómo se combate a la corrupción en tantos frentes? Bueno, esto nos muestra que la corrupción no es un problema focalizado ni aislado. Hemos visto que gobiernos autónomos descentralizados de izquierdas y de derechas, de costa y de sierra, han caído en la tentación de la corrupción. Así que creo que ya es hora que repensemos el país, repensemos los valores sobre los cuales estamos construyendo este Estado, y creo que esto está haciendo metástasis. Ya no da para más. ¿Peor que la pandemia podría ser la corrupción en este momento, doctor? Lo que pasa es que para la pandemia se encontrará vacuna y se encontrará cura, o ya nos inmunizaremos de aquí al mediano plazo colectivamente. El problema es que la corrupción sigue siendo una enfermedad endémica para la que no encontramos cura ni vacuna, y que sigue minando las posibilidades de futuro del país. ¿Qué futuro estamos dejando a las nuevas generaciones? Pero además, ¿qué nuevas generaciones son las que vienen? Porque, ojo, que vemos que existe que los involucrados en las nuevas redes de corrupción es gente muy joven. Es decir, aquello que veíamos como patrimonio exclusivo de la vieja política, pues ahora resulta que son estructuras muy jóvenes de pseudoempresarios que no producen absolutamente nada y que lo único que hacen es intermediar entre el Estado y los proveedores para vender, ganándose varias veces lo que cuesta en el mercado un bien o un servicio. Pero a propósito de eso, la ministra María Paula Romo dijo que en el caso Salcedo es abrir la puerta para encontrar una mafia y al resto de los culpables. Esto quisiera decir que sobre este personaje habría gente con más poder y más influencias, y no necesariamente lo que usted dice, que son nuevos rostros de la corrupción. Bueno, vamos a ver si es que aparecen viejos rostros de la política detrás de estos nuevos rostros de la corrupción. Pero este señor Salcedo no es que aparece ahora. Vemos cómo contrató, por ejemplo, con la gobernación del Guayas, cuando era gobernador el señor Rolando Panchana, en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Vemos que tenía varias decenas de empresas que se dedicaban absolutamente a todo. Es decir, él podía venderle a usted mascarillas, podía venderle insumos médicos, podía venderle celulares, repuestos para moto o auto, cualquier cosa, porque tenía empresas para todo. Entonces, lo que vemos es que el sistema de contratación pública ha colapsado. Definitivamente se generó todo el esquema que se generó en la contratación pública del correísmo, no ha podido ser desmontado en este gobierno, y sigue produciendo cada tanto eventos de corrupción como los que estamos viendo ahora. Doctor, antes de finalizar, discrepancias entre la Fiscalía y la Justicia. Por un lado, la Fiscalía, tras los operativos que terminaron con varios detenidos, esperaba más que la imposición de medidas sustitutivas. La Justicia, en cambio, frente al inicio de sumarios administrativos, pide respeto a sus decisiones. A su criterio, ¿quién tiene la razón? Bueno, la Fiscalía es parte de la Administración de Justicia. No podemos pensar en una justicia penal sin Fiscalía. Fiscalía hace su trabajo y vemos que ha hecho un trabajo denodado contra la corrupción, y esperamos obviamente que los jueces estén a la altura de las circunstancias, a la altura de las exigencias, y que fallen en derecho, por supuesto. Uno de los temas que hay que reivindicar, y en eso sí muy claro, es la independencia que deben tener los jueces para resolver sus causas. Doctor, la tarea del ciudadano, del que se encuentra del otro lado de la pantalla, ¿cuál debería ser? La veeduría. Si queremos limitar, si queremos eliminar
los focos de corrupción que vemos que proliferan en todas partes y que no son además, ojo, insisto, no es que son patrimonio de un grupo político específico o de una ideología específica o de una región específica, no, tenemos corrupción en todo lado, en todas partes. Hemos visto que inclusive municipios liderados por líderes, por alcaldes indígenas, también están siendo allanados e investigados por hechos de corrupción, como el municipio de Guamote, por ejemplo. Entonces, yo creo que ya es hora de que la ciudadanía entienda que la veeduría, la transparencia, es lo único que nos puede sacar de este hueco, de este fango de corrupción, de estos espacios opacos, de estas cloacas del derecho, como se denomina en lo jurídico, que se producen en cada uno de las instituciones públicas. Hemos visto, ustedes hacían referencia hace un momento en el reportaje, cómo desde la propia presidencia de la República, el gobierno de Correa, se generó todo un esquema de intercambio de sobornos por contratos. Entonces, ya tenemos que volver a pensar en el Ecuador, en un Ecuador al mediano y largo plazo. Tenemos que pensar sobre qué valores estamos construyendo esta sociedad y cómo podemos reestructurar esta sociedad, porque de la forma en que vamos es inviable. Y para eso hay que seguir buscando la vacuna. Muchísimas gracias, Ramiro García, es presidente de la Federación Nacional de Abogados, por sus impresiones aquí en Telediario. Y seguimos con más información de su interés, amigas y amigos televidentes. Le contamos a esta hora que la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional inició el tratamiento de la objeción parcial del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Esperan tener un informe no vinculante el próximo lunes para presentarlo al Pleno Legislativo. Este jueves, la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico abocó conocimiento a las 32 objeciones enviadas por el Ejecutivo a la denominada Ley Humanitaria. En 3 horas, los asambleístas mostraron su consenso para allanarse en 18 articulados. Entre ellos están la rebaja de hasta el 25% en las pensiones educativas cuando un padre de familia se quede sin trabajo, la apertura para líneas de créditos productivos. En materia laboral, expresaron su acuerdo al cambio del Ejecutivo en la aplicación del contrato especial emergente y con ello que la propuesta de 2 años quede en 1 año, así como la reducción de la jornada de trabajo. Hemos avanzado, creo que en los temas que eran menos conflictivos. Vamos a actualizar la matriz en función de lo que hemos analizado el día de hoy. Les mandaríamos a ustedes, ¿no es cierto?, para que en la sesión del día lunes en la mañana, pues, podamos retomar los temas pendientes. Entre los temas que quedaron pendientes para análisis están la prohibición de la terminación de pólizas de salud y suspensión de su cobertura por mora, así como la interpretación del artículo 169 del Código de Trabajo, que trata del despido de trabajadores acogiéndose a fuerza mayor o caso fortuito. La disposición, tal como estaría planteada en el veto del Ejecutivo, yo creo que sí es un cambio de fondo y que amplía más bien la interpretación en función más de los empleadores que de los trabajadores. El espíritu de la ley fue salvar empleos y no buscar la posibilidad de salidas que pueden generar una regresión de derechos para los trabajadores. El presidente de la comisión, Esteban Albornoz, espera contar con un informe no vinculante para remitirlo al Pleno la próxima semana. Para votar el día, posiblemente el lunes en la tarde, ¿no? El texto que la comisión remita al Pleno de la Asamblea tiene 2 caminos de resolución: el allanamiento a los cambios del Ejecutivo o la insistencia al texto aprobado en el Legislativo. Olga Velasco, Ecuador TV. Dentro del veto a la Ley de Apoyo Humanitario se estableció que empleadores y trabajadores acuerden la reducción de la jornada laboral, la misma que durará 1 año y se podrá renovar únicamente por el mismo periodo. Se aclara que se sancionará a las empresas que hicieron mal uso de la figura de fuerza mayor para despedir sin indemnizaciones a los empleados en medio de la emergencia sanitaria. De los principales cambios que el Ejecutivo realizó a la Ley de Apoyo Humanitario tiene que ver con materia laboral. Para mantener el empleo en el país, se señala que los empleadores podrán acordar con sus trabajadores la reducción de máximo el 50% de la jornada laboral. Asimismo, se establece que el pago del salario corresponderá en proporción a las horas efectivamente trabajadas y que no será menor al 55% del sueldo fijado previo al acuerdo entre las partes. Buscamos que en un acuerdo empleador-empleado logremos que no se despidan a trabajadores, se lleguen a acuerdos de cualquier tipo que nunca perjudiquen el sueldo mínimo. De ninguna manera se podrá bajar del sueldo mínimo
para estos acuerdos y ese empleador se beneficiará de un crédito de Reactívate Ecuador y mientras dure este proceso de que se reducen o las jornadas o hay un acuerdo en los beneficios económicos del empleador, ese empleador no podrá recibir utilidades. Los acuerdos entre empleadores y trabajadores para dar paso a la reducción de la jornada laboral podrá efectuarse durante un año con la posibilidad de renovarse únicamente por el mismo periodo. Esto lo que busca es que en una situación difícil todos pongan el hombro y que preservemos el empleo, que es nuestra primera prioridad. En cuanto se refiere al nuevo contrato especial emergente, el Ejecutivo aclara que este se aplicará para la sostenibilidad de la producción y fuentes de ingresos en situaciones emergentes o para las nuevas inversiones o líneas de negocio. La modalidad podrá tener una duración de 1 año y contemplará como mínimo 20 horas de jornada laboral semanales y hasta 40 distribuidas en un máximo de 6 días a la semana, sin sobrepasar las 8 horas diarias y tener 24 horas consecutivas de descanso. Esa reactivación no se dará solamente en 1 o 2 años, no es el 20 ni el 21, sino implicará muchos más. Entonces, ese contrato era importante para acompañar esa reactivación. El veto del Ejecutivo también se refiere a la interpretación del artículo 169 del Código del Trabajo que trata sobre la causal de fuerza mayor. El gobierno aclara que no se permitirá abusos por parte de las empresas a la hora de desvincular personal en medio de la emergencia sanitaria. El presidente ha puesto una sanción de 1.5 veces el despido intempestivo para aquellas personas que hayan sido probadas por un juez, empresas, perdón, que hayan sido probadas por un juez, que mal utilizaron este mecanismo y por tal razón perjudicaron los derechos de trabajadores. Santiago Tello, Ecuador TV. Y mucha atención a lo siguiente, la nueva resolución de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera amplía por 60 días adicionales los plazos para que los clientes que lo decidan realicen un nuevo diferimiento de sus obligaciones. Así lo explicó el presidente de la Asociación de Bancos, Julio José Prado. La Junta de Regulación Monetaria y Financiera extendió con una nueva resolución por 60 días adicionales el diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias. El proceso no es automático y requerirá que el cliente pida acogerse. Este es un diferimiento que se va a hacer caso por caso, no es automático. Tal como lo han dicho los clientes a los cuales se les ha entrevistado, hay que comunicarse con el sistema bancario. Cada uno de los bancos tiene sus propias políticas y podrá atender a sus clientes. Si bien eso no implica recargos ni intereses adicionales para los clientes, sí se cobrarán los intereses que origina el mismo crédito y también podrán refinanciarse. El aplazamiento no afectará el historial crediticio de los ciudadanos. Sin embargo, si después de finales de agosto no se cancelan las deudas, quedarán registradas como impagas. Si después de 90 días, es decir, pasa julio, pasa agosto, pasa septiembre, y la persona no ha cumplido sus obligaciones, ahí sí tendremos básicamente que pasarla a esta deuda como una deuda vencida. Prado confirmó que al momento se difirieron 1.2 millones de operaciones de crédito, que representaron un total de 3.500 millones de dólares. Para los clientes de los bancos y cooperativas es positivo tener un nuevo plazo, ya que la economía empieza a reactivarse. Sí, porque todo el mundo estamos buscando cómo pagar, porque si no se nos acumulan más las cuotas, sí esta es una buena opción. Ya que ninguno de nosotros hemos esperado este tipo de pandemias que nos acogen, muy de acuerdo. Agradecerles también a la banca privada que nos den ese tipo de facilidades, ¿no? Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, anunció que la deuda del Estado al Instituto de Seguridad Social correspondiente a la actual administración está cubierta y que se cancelaron las pensiones de mayo. Sobre el pasivo histórico dijo que también se tiene un acuerdo de pago. En total, el valor de la deuda del Estado hacia el ISFA suma 500 millones de dólares. El ministro de Defensa y presidente del Consejo Directivo de la institución, Osvaldo Jarrín, la divide en 2 tramos. 283 millones se arrastra desde el año 2014 y en 220 millones del presente año. Sobre los 220 millones de dólares correspondientes a la actual administración, el acuerdo fue inmediato, al punto que ya se hizo efectivo. Por ello se realizó la acreditación y los pensionistas del ISFA comenzaron a recibir sus pensiones de mayo. 70 millones de dólares a través de CETES, 127 millones en bonos y nos ponen al día. La deuda restante, aunque heredada, asegura Jarrín, también es una obligación
Y sobre esos 283 millones existe ya un acuerdo. Tenemos una actitud positiva del Ministerio de Finanzas para poder hacer un acuerdo de reconocimiento, de cruce de cuentas, de convalidación de deudas y asumir el pago. Todo el proceso ha tenido la auditoría de la Superintendencia de Bancos y junto a la transparencia del proceso, el objetivo de las autoridades ha sido velar por los intereses institucionales. Alex Llanos, Ecuador TV. En otro tema y tras varias críticas del trabajo de Quito Honesto, se plantea que se convierta en un organismo independiente y se sume a la Comisión Cívica de Lucha contra la Corrupción. El titular del organismo afirma que funciona desde hace 18 años sin un reglamento. Cuestionan la ausencia de Quito Honesto para alertar acerca de los actos de corrupción que han sacudido a las administraciones municipales. Por ejemplo, la investigación de una red de pagos ilegales para permisos de operación de taxis o los contratos con Odebrecht para la construcción del metro de Quito y la Ruta Viva, la adquisición de pruebas PCR y las licitaciones para obras de repavimentación. El presidente del organismo, Michel Rowland, señala que para detectar irregularidades en compras públicas su trabajo debería iniciar desde la primera fase y que en el caso de la emergencia sanitaria no se cumplió. Nosotros podemos pedir que un proceso se pare cuando está en esa etapa precontractual. Inclusive cuando se quiere asignar a algún contratista o alguna empresa, en algunos temas hemos dicho no es adecuado. La entidad también recepta denuncias sobre ilícitos. Según la página web, en el año 2018 recibieron 136, pero solo se calificaron 40. De ciudadanos, de los propios funcionarios del municipio. La misión de Quito Honesto es prevenir, identificar e investigar las acciones u omisiones que implicaren corrupción en todas las entidades y dependencias del municipio metropolitano de Quito. Me atrevo por resultado de decir que ¿dónde ha estado Quito Honesto? Rowland muestra la realidad del organismo que dirige desde 2019. Tras 18 años de funcionamiento no existe un reglamento que norme a Quito Honesto o estipule el tiempo en que cada representante debe ejercer sus funciones. Seguimos utilizando las normativas, las reglas que Simón Espinosa planteó en su momento como presidente de Quito Honesto. Ordenanza 116 del 2004 fue subsumida en el Código Municipal del 2019. Tiene 5 representantes. El del alcalde Michel Rowland es el presidente. Paulina Cadena representa a las universidades. Santiago Rivadeneira a la sociedad civil. Marco Carrión a la Cámara de la Producción. Y Lucía Neira a la Cámara de la Construcción. Tiene un total de 35 funcionarios. Habría cerrado Quito Honesto y habría pedido que sea una rama de la Comisión Anticorrupción Nacional. Y creo que es hora de replantear esto. De hecho, desde que estoy aquí hemos estado en conversaciones de cómo fortalecer, mejorar. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Continuamos. En Ecuador se registran otras patologías que se suman a la crisis sanitaria. Los miembros del Foro de la Salud señalan que la caída de ceniza del volcán, un rebrote de sarampión y enfermedades asociadas al COVID-19 agravarán la situación de los pacientes con riesgo. Según el neumólogo José Ulloa, oler u olfatear las cenizas volcánicas podría causar graves daños en la salud, en especial en niños y adultos mayores. El sílice es una partícula muy dañina que cuando el macrófago alveolar la inglute o se la ingiere, comienza la cadena de destrucción de este macrófago por la liberación de citocinas. Por ende, comienza la cascada de la inflamación de una forma crónica y lenta. ¿Quiénes son los pacientes que más sufren de esta patología? El pequeño paciente y el paciente grande, o sea, nuestros pacientes longevos. ¿Pero por qué? Porque el pequeño por vida pequeña y el paciente longevo porque tiene enfermedades o comorbilidades asociadas. Un problema que podría empeorar si se le suma la patología del COVID-19. Como es tan pequeño, se mete en nuestras casas, se impregna en la malla metálica, se mete en nuestros autos y por ende aumenta los procesos inflamatorios no bacterianos de la vía aérea. Los crónicos, por ejemplo, los asmáticos, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o aquellos pacientes convalecientes de coronavirus
vamos a tener problemas. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, en América Latina también hay otras alertas epidemiológicas que ya se registran en el país. El doctor Washington Alemán se refiere a un rebrote del sarampión. Un nuevo boletín de alerta epidemiológica para tratar de reforzar la vigilancia, incentivar a la vacunación, que probablemente sea una de las enfermedades que con inmunoprevenibles, observar, implementar hacia otras enfermedades, en este caso como el sarampión. No nos olvidemos tampoco del dengue, el cual también en la región de las Américas y sobre todo en países tropicales como el nuestro, también tenemos que fortalecer, también tenemos que mejorar la vigilancia epidemiológica. Y aunque los expertos también desmienten un rebrote de coronavirus en Guayaquil, advierten. El rojo y parecía que estábamos en amarillo. Ahora estamos en amarillo y parecemos que estamos en verde. Del agente infeccioso no es el problema. Estamos viendo es el problema del comportamiento de la gente. Pero tenemos que seguir machacando y diciéndole a la gente que tiene que cumplir las normas de bioseguridad. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, entregó kits de libros y oficializó la entrega de créditos de Ban Ecuador en algunos cantones de la provincia del Guayas. Entre los beneficiarios están personas de escasos recursos y agricultores de la región. Los beneficiarios en su mayoría son familias que se dedican a la ganadería y a la siembra de arroz de ciclo corto en los cantones de Juján y Simón Bolívar. Recibieron financiamientos de hasta $15,000 por parte de Ban Ecuador. Me siento contento porque me ha llegado a buen tiempo el dinero que hice el crédito en Ban Ecuador. En 15 días me salió el préstamo, fue rápido. Exactamente, gracias a él, gracias a Ban Ecuador, gracias al gobierno. Y los felicito exactamente por la labor que están haciendo, incluso esta pandemia que hubo, los felicito al gobierno. Como parte de la campaña Reactivación Segura, el objetivo es repotenciar los cultivos y emprendimientos, siendo uno de los sectores que se ha mantenido en primera línea durante la emergencia sanitaria. Estamos recorriendo una vez más toda la provincia del Guayas para saludar a los alcaldes, saludar a la población, pero precisamente verificar que se estén cumpliendo con todos los protocolos que indica el COE Nacional. Nosotros desde la gobernación de la provincia de Guayas no tenemos presupuesto para realizar obras, no tenemos el presupuesto que tiene una alcaldía o que tiene una prefectura. Sin embargo, no nos llegamos a quedar cruzados de brazos sin hacer nada frente a esta desgracia que ha agobiado no solo al Ecuador, sino al mundo entero. Es por eso que empezamos a hacer autogestión y esta autogestión nos ha permitido llegar con obras y servicios. Mientras tanto, en Playas, la Gobernación conjuntamente con el Ministerio de Educación entregó 500,000 libros. Son kits que incluyen 2 libros de contenido y actividades para el Bachillerato General Unificado y complementos pedagógicos dentro del Plan Educativo COVID-19. En los próximos días, se espera dar uniformes para ser utilizados cuando reinicien las clases. A pesar de todo, lo que está sucediendo aquí en el Ecuador y al nivel mundial, igual no han parado de las clases, van a continuar. Eso estoy contento. El señor gobernador me entregó para mi hijo de 3er año de contabilidad. Y por medio de esto podemos saber cómo organizar a nuestros niños, ideas que vienen aquí. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Los médicos y expertos alemanes que brindaron asistencia técnica y apoyo a la gestión del gobierno de Ecuador en la pandemia del coronavirus finalizaron sus labores formales en nuestro país. Sin embargo, equipos técnicos mantendrán la cooperación con universidades e institutos para procurar la descentralización en la detección de casos de COVID-19. Fueron más de 2 semanas de trabajo en donde los expertos en salud alemanes visitaron varios puntos del país para brindar asistencia y respaldar las acciones implementadas para el combate a la pandemia del COVID-19. Para el experto Andrés Moreira, es vital generar y compartir información científica para diseñar una estrategia para descentralizar la detección de casos COVID. Entonces, muchos de los problemas que se encuentran en el Ecuador también se encuentran en otros países del mundo, incluidos Alemania, ¿no? La falta de reactivos, la falta de personal, etcétera, etcétera. En ese sentido, las autoridades de salud han hecho un excelente trabajo porque a ustedes les ha tocado muy difícil. La cantidad de casos subió exponencialmente. La cooperación entre Alemania y Ecuador se mantendrá no solo en el campo científico y técnico para fortalecer a los laboratorios del país. Christian Dan, directora residente de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, habló de la disponibilidad de recursos económicos para la financiación de proyectos orientados a la reactivación de la economía.
Son $600.000 y los montos serán entre 1.000 y 1.500. Pero si recibimos un proyecto muy interesante con otro monto, la Cancillería y la Embajada alemana va a decidir. El canciller José Valencia y el embajador de Alemania en Ecuador, Philipp Schauer, resaltaron la importancia de mantener una cooperación en momentos donde una pandemia puso en jaque a los sistemas de salud y a las economías del mundo entero. Se vuelve urgente la implementación de laboratorios, instalaciones, pero sobre todo el diseño de estrategias de combate al COVID-19. Que dice que tenemos que ser solidarios en estos tiempos, que es una pandemia mundial, tenemos que combatirlo al nivel internacional. Parte de esa cooperación alemana se expresó inicialmente con la donación del gobierno alemán de 100.000 pruebas de diagnóstico PCR. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y le contamos que del 10 al 12 de julio, médicos, odontólogos y enfermeros rendirán el examen de habilitación para el ejercicio profesional. Esta acreditación les permite continuar con su trabajo en clínicas y hospitales del país. Un total de 10.767 profesionales de la salud rendirán el examen de habilitación para el ejercicio profesional. Del 10 al 12 de julio, médicos, odontólogos y personal de enfermería deberán realizar esta prueba en línea, que les permitirá seguir ejerciendo su profesión. Ten en cuenta que este examen no es un examen de memoria, no es un examen donde se les va a preguntar a los estudiantes un tema específico que recibieron de anatomía 1. Es un examen que va a evaluar competencias y resultados de aprendizaje. ¿Por qué me refiero a esto? Porque todos quienes han estado inmersos en este proceso, quienes han estado en el internado rotativo, y aquellos que ya son médicos o que vienen de especializarse fuera del país, tienen que prepararse en función de los protocolos que han aprendido del modelo de asistencial integral de salud. Es decir, se evalúa sobre eso, sobre lo que han estado viviendo en este momento, sobre lo que la norma, la técnica y los protocolos de medicina dictan en el país. Hasta el momento hay 7.752 profesionales inscritos, 4.096 de medicina, 985 de odontología y 2.671 de enfermería. En total son 80 preguntas que se realizan de manera aleatoria. Un periodo de 30 días, a diferencia que con el examen anterior en papel nos demorábamos 90 días, en estos 30 días ellos recibirán ya las notas y se enviará también hacia el Ministerio de Salud Pública la información con relación a quienes han acreditado, a quienes no. Los profesionales de la salud miran esta evaluación como una actualización profesional. Es que debíamos haber estudiado no solo para el examen, sino para las vidas que tenemos que salvar. Parece que es un proceso bien llevado, porque evalúa de manera general los profesionales que están saliendo en el país, y eso está muy bien. Yo creo que es un proceso necesario porque necesitamos algo que evalúe nuestro desempeño y que nos certifique como profesionales. Quienes no pasen esta prueba tendrán en septiembre una segunda oportunidad para rendirlas nuevamente. Los evaluados podrán rendir su examen desde su hogar y en caso de tener inconvenientes para acceder a una computadora con servicio de Internet, deberán registrarse en el formulario de actualización de información. Allí deberán presentar su decisión de asistir a los centros de cómputo que se habilitarán en las universidades con todas las normas de seguridad. María Elena Vaca, Ecuador TV. Gracias por seguir en nuestra compañía. El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda, recorrió la provincia del Oro. El secretario de Estado visitó las instalaciones de Gilport, que para el 2021 incorporará su actividad al comercio exterior. Con una inversión de $241 millones, Gilport, en Puerto Bolívar, provincia de El Oro, se prepara para abrirle las puertas a las exportaciones para el 2021. Puerto Bolívar, en el proyecto de Gilport, en el puerto de Gilport, estamos verificando toda la logística internacional de comercio exterior y nos da mucha alegría saber que las inversiones en el Ecuador continúan. Gilport es una empresa seria, una empresa que sigue creyendo en el país. Y nosotros como Gobierno Nacional estamos para impulsar estos proyectos. Con una modernización de sus equipos e instalaciones, se busca convertir a la provincia verde en una zona de desarrollo económico y en otro motor productivo del país. La actividad portuaria en El Oro genera 2.400 plazas de empleo directo e indirecto. Dentro de su área de influencia, tiene las exportaciones de la segunda zona más importante en la producción de banano y camarón, además de la mayoría de los envíos de minerales del sur ecuatoriano. Proyectos que van a generar
muchas oportunidades, no solamente para la provincia, sino para el Ecuador entero. Esta es una logística importante, una ubicación geográfica que estoy seguro va a generar encadenamientos productivos, no solamente para banano, sino que otros productos tienen que exportarse desde Puerto Bolívar. Las importaciones, las exportaciones, en fin, el comercio internacional, vamos a dinamizarlo desde Puerto Bolívar. Según la Cámara Marítima del Ecuador, Puerto Bolívar registró un incremento del 24% en el movimiento de carga entre enero a mayo de 2020 con relación al 2019. A fines de este año, su muelle se ampliará de 6 a 450 metros de longitud. En septiembre, se prevé la llegada de 2 grúas Pórtico Post Panamax y 8 RTG grúas eléctricas de patio. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Mucha atención a lo siguiente. En el sur de Quito, una perrita fue maltratada brutalmente. El animal fue encontrado con su rostro desfigurado al recibir varios machetazos, pero gracias a una intervención médica se encuentra estable. Animalistas buscan al culpable de esta masacre. Desde el primer instante que un ser humano adquiere una mascota, pesará sobre él una gran responsabilidad por varios años, ya que los animales necesitan de varios cuidados, de alimento, de cariño y sobre todo de respeto. Algo que no existió en el caso de esta perrita de 4 años que llegó a una clínica veterinaria con 6 cortes en su rostro, al parecer realizados con un machete, y desfiguraron la carita de este animal. Esto fue por el sector del Camal Metropolitano. La perrita llegó a golpear la puerta de un señor que la alimentaba. Tengo entendido que la perrita era como comunitaria. El señor como que se quiso hacer cargo de la perra en algún momento y llegó otra persona a decirle que la perra era de ella o de él. Se llevó la perrita y llegó en estas condiciones unos meses más tarde, ¿no? Y uno de los machetazos entró por detrás del ojo derecho y seccionó lo que es el nervio óptico. Hicimos una reconstrucción de toda su cara y de todo su cráneo. La cirugía comenzó aproximadamente a las 2 de la tarde, terminamos sobre las 7:30 de la noche. El machetazo más grande, que fue el que atravesó el hueso frontal, casi llega a lo que es el encéfalo, a lo que es el cerebro. Por suerte no lo pasó. Su pronóstico pasó de ser de reservado a bueno. La perrita está recibiendo suero permanentemente para que no se deshidrate y se limpia constantemente la herida. Rescatistas de Acción Animal Ecuador piden a la ciudadanía su colaboración para encontrar a quien causó este daño. Es un caso que se ha vuelto bastante viral y no ha aparecido muchas personas a decirnos nada, que se nos hace súper raro. Normalmente siempre hay testigos de los hechos, lo que nos obliga, digamos, a llevar una investigación más a fondo. Necesitamos apoyo de todos los medios de comunicación posibles, de todas las redes sociales posibles, para que llegue a más personas y encontrar a la persona que lo hizo, porque alguien capaz de una cosa así no puede estar suelto, no puede estar en las calles. En Ecuador, las sanciones al maltrato animal se endurecieron con las reformas aprobadas el pasado 17 de septiembre del 2019 al Código Orgánico Integral Penal COIP. El maltrato animal podrá sancionarse con cárcel de entre 6 meses a 1 año. Si se provoca la muerte del animal, la pena puede llegar hasta 3 años de pena privativa de libertad. Además, se tipificó el abandono y el maltrato a animales sin causar lesiones a sanciones de hasta 100 horas de trabajo comunitario. La perrita es muy noble, se socializa muy bien y su pronóstico a largo plazo, a mediano plazo, una familia es espectacular, porque tiene un carácter muy bueno la perrita. En el caso de que usted quiera colaborar con parte de los gastos generados para la atención médica de esta perrita, puede comunicarse directamente con el Facebook de Acción Animal Ecuador. En 3 semanas la perrita saldrá de la clínica veterinaria y estará dispuesta a recibir el amor de una nueva familia que la adopte y que ayude a borrar esas fuertes cicatrices. Carla Arcentales, Ecuador TV. Revisamos noticias del mundo. El presidente Donald Trump autorizó la sanción a cualquier funcionario de la Corte Penal Internacional que trate de investigar o procesar a personal de los Estados Unidos.
Las sanciones son económicas y de visado contra funcionarios de la Corte Penal Internacional dedicados a investigar tropas estadounidenses, en un momento que el tribunal estudia supuestos crímenes de guerra en Afganistán. Peor aún, nos preocupa que potencias extranjeras como Rusia también estén manipulando a la CPI en busca de su propia agenda. Las medidas anunciadas hoy son los primeros pasos importantes para responsabilizar a la CPI por exceder su mandato y violar la soberanía de los Estados Unidos. El mandatario estadounidense Donald Trump emitió una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional que viene motivada por los intentos de la Corte Penal Internacional de afirmar su autoridad sobre el personal estadounidense sin el consentimiento de su gobierno. Si el secretario de Estado Mike Pompeo determina que personas extranjeras están involucradas en tales intentos, sus propiedades e intereses podrían ser bloqueados por los funcionarios del Departamento del Tesoro. No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras nuestra gente es amenazada por un tribunal irregular. Y de hecho tengo un mensaje para muchos aliados en todo el mundo. Su gente podría ser la próxima, especialmente aquellos de países de la OTAN que lucharon contra el terrorismo en Afganistán junto a nosotros. También estamos muy preocupados por la amenaza que la Corte representa para Israel. La CPI ya está amenazando a Israel con una investigación de los llamados crímenes de guerra cometidos por sus fuerzas y personal en Cisjordania y la Franja de Gaza. A principios de este año, los jueces del tribunal dieron luz verde a una investigación de supuestos crímenes de guerra cometidos por fuerzas del gobierno afgano, los militares talibanes, las tropas estadounidenses y personal de inteligencia de Estados Unidos. Esto mientras la Organización de Naciones Unidas muestra preocupación por las sanciones autorizadas por Trump contra cualquier funcionario de la CPI. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Uno de los ex agentes implicados en la muerte de Floyd fue liberado en Estados Unidos. Además, Rusia inicia la distribución gratuita de medicamento contra la COVID-19 más. En El Mundo Ahora. Uno de los 4 ahora ex policías implicados y detenidos por la muerte del afroamericano George Floyd fue excarcelado tras pagar una fianza. El ex agente de policía de 37 años pagó $75,000 y fue liberado de la cárcel del condado de Hennepin. Según su abogado, Thomas intentó ayudar a Floyd y solo estaba en su 4º día en el trabajo de patrulla y que Chauvin era su oficial de entrenamiento. Moderna anunció su intención de empezar en julio un ensayo con 30,000 voluntarios de su esperada vacuna contra el coronavirus, mientras la compañía entra en la fase final de las pruebas. La biofarmacéutica con sede en Cambridge, Massachusetts, dijo que el principal objetivo del estudio consiste en prevenir el COVID-19 sintomático. El objetivo secundario sería la prevención de enfermedades graves con el objetivo de reducir los ingresos hospitalarios. Este jueves 11 de junio fue entregado el primer lote del medicamento Avifavir, uno de los 2 registrados a nivel mundial para combatir el COVID-19 y que ha demostrado un 90% de efectividad en ensayos clínicos. Si bien aún es imposible comprarlo en el mercado libre, este puede usarse en pacientes hospitalizados bajo supervisión médica, además de que está siendo distribuido de forma gratuita. La Comisión Europea propuso 2 fechas para la reapertura de las fronteras comunitarias. La primera, el lunes 15 de junio, para las fronteras internas entre los Estados miembros y la segunda, el 1 de julio, para las fronteras externas de la Unión Europea. Esta reapertura enfrenta las posturas de distintos estados europeos sobre la necesidad o no de reactivar la entrada y la salida de ciudadanos extranjeros durante la pandemia. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Así finalizamos la emisión estelar de Telediario. Gracias por compartir con nosotros esta hora de noticias. Mañana comienzan a las 6 horas de la mano de Sofía Montoya. Gracias como siempre por su preferencia.